Continuar con la tercera parte de esta serie, los misterios de Dios. Y hemos estado profundizando porque es impresionante e increíble todo lo que este libro maravilloso que se llama la Biblia esconde. No nos bastarían 500 años para poder rascar, profundizar, sacar. Es como una mina de oro donde hay piedras preciosas por todos lados y donde muchas veces creemos que ya hemos escarbado y conocemos todo, y lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer, como dice 1 Corintios capítulo 8. Entonces, en esta serie de los misterios de Dios estamos buscando precisamente, analizando, investigando estos misterios que la mayor parte de los cristianos muchas veces no han podido descubrir, unos por falta de tiempo que no profundizan en la Biblia, otros porque pues ya tienen mucho tiempo en el cristianismo y creen que lo que saben ya es suficiente. Y otros pues desgraciadamente, ¿verdad?, ni siquiera abren la Biblia entre semana. No les interesa ni leer libros, ni mucho menos, y ellos se van a quedar exactamente como ellos han decidido estar. Porque la Biblia nos muestra que es como una banquete que Dios nos pone de comida y nos dice: el que tenga hambre que coma. Y muchos llegan a más y arrocito, ¿verdad? Y un yogurcito, y ahí hay de todo: camarones y birria y pozole y langosta y pollo y todo lo que Dios nos quiere dar de comida espiritual, y los cristianos no tienen hambre. Ese es el problema. Bueno, en esta mañana vamos a ver el misterio titulado el jardín del Edén, el huerto del Edén. Vayamos al capítulo 2 del libro del Génesis y se van a sorprender a ustedes todo lo que vamos a ver en esta tercera y cuarta conferencia a continuación sobre lo que la Biblia nos revela del jardín del Edén. ¿Cuántos han oído hablar del jardín del Edén? Bueno, la palabra huerto, que se tradujo huerto, es Gan, con G de gárgara, A de Armando, N de nana. Gan, así como suena, es la palabra que se tradujo huerto. Otras versiones lo han traducido jardín. Así que son palabras sinónimas. No importa en qué traducción lo estés leyendo, si dice jardín o dice huerto, es lo mismo. Aquí en la Biblia que yo uso, que es la 1960, de la Reina Valera, está traducido como huerto. Y lo que la mayor parte de los cristianos sabemos del huerto del Edén es que Dios creó ahí a los seres humanos, a Adán y Eva, y que fue el lugar donde Dios tenía comunión con ellos. Hasta ahí sabemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saber mucho más. Y vamos a ver que aquí está la información precisamente en estos capítulos que vamos a ver. Y qué increíble revelación tiene Dios escondida aquí en la palabra para nosotros. Capítulo 2 del Génesis, versículo del 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto o un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿En dónde estaba localizado el huerto del Edén? Porque a través del tiempo, cantidad de investigadores, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos han tratado, teólogos, de descubrir la situación geográfica exacta de dónde estaba el huerto del Edén.
¿En qué consistía esta naturaleza del huerto? Y actualmente la pregunta es, ¿continúa existiendo el huerto del Edén? Bueno, vamos a ver claramente en primer lugar que la Biblia nos describe su localización geográfica. Dice la Biblia en el versículo 8 que Dios plantó un huerto en Edén. Aquí tenemos que distinguir dos cosas: Edén y el huerto del Edén. Edén es toda la tierra que estaba alrededor del ser humano, y de ese cúmulo de vegetación y de tierra, Dios escogió un pequeño lugar que le llamó el jardín, donde puso al hombre. Entonces, el Edén es el área geográfica y el huerto es un lugar dentro del Edén. Esto es muy claro porque dice la Biblia, Dios plantó un huerto en Edén, o sea, de Edén, y dice la Biblia que el huerto lo puso al oriente del Edén, o sea, que al hombre no lo formó Dios en el huerto. Dios formó al ser humano en el Edén, en la parte occidental, y ya que lo formó, o ya que lo crió Adán, lo colocó en la parte oriental y lo puso en el huerto del Edén. ¿Ya lo vieron? A ver otra vez. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Puso allí, lo colocó, lo formó en la parte occidental, y en el oriente de la tierra de Edén se encontraba el huerto donde fue colocado el ser humano. La palabra para Edén conlleva el significado en el hebreo de aguas o área de riego. Vayamos al capítulo 13 del Génesis rápidamente y veamos cómo más adelante se nos comienza a describir qué es lo que realmente era toda esa tierra que se llamaba Edén. Dice Génesis 13, versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, en la tierra de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos pues nosotros que se encuentra 13 veces en el singular en el Antiguo Testamento y 3 veces en plural, y el símbolo etimológico de la palabra Edén es un lugar bien regado. O sea, era una tierra completamente fértil, y dentro de toda esa área impresionante fértil estaba colocado el huerto del Edén. 3 veces se distingue que el Edén no es el huerto de Jehová, ni el huerto de Jehová es el Edén. El huerto estaba dentro, insisto, de la tierra del Edén. Veamos, por ejemplo, en el versículo 10, capítulo 2, y salía del Edén, no del huerto. Génesis 2:10, salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea, el huerto se encontraba en un lugar y de la tierra salían 4 ríos tremendos. Veamos otro ejemplo en el versículo 4, capítulo 4, versículo 16 del Génesis. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. No al oriente del huerto del Edén, sino al oriente del Edén. Entonces, el huerto del Edén es el lugar donde Dios coloca al ser humano durante su estado de inocencia. Y se le nombra al huerto del Edén huerto de Jehová y huerto de Dios también. Ahora, ¿cuántos árboles había en el huerto del Edén? No en el Edén. Otra vez, solamente dentro del huerto había 3 clases de árboles. Regresemos a Génesis 2, versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí tenemos los árboles frutales para el alimento físico de la primer pareja, porque fueron creados de la tierra. ¿Se acuerdan? Adán fue creado del polvo de la tierra, del nitrógeno, oxígeno, carbono, que son los gases de la tierra, y los 19 elementos químicos que forman la tierra: cloro, flúor, potasio, argón, fósforo,
los gases de la tierra y los elementos químicos de la tierra son los mismos gases y elementos que forman el cuerpo humano. Maravilla de maravillas. Encontramos en la Biblia mucho más evidencias científicas de que fuimos creados verdaderamente por Dios, de donde Dios sacó el cuerpo, porque ahora nos comprobamos de que todo el alimento que realmente el ser humano necesita proviene de los árboles y de las plantas. Ahora eso no significa, ¿verdad?, que seamos vegetarianos 100%, porque hay gente que dice, pues ya soy vegano y ya no vuelvo a comer carne, ya no vuelvo a comer birria, no sabes lo que te pierdes, ni barbacoa, ni taquitos al pastor. Sin embargo, ¿verdad?, cuando hacemos a un lado y solamente nos dedicamos al puro vegetarianismo, estamos absteniéndonos de alimentos que también son necesarios. Y ya después del diluvio, Dios permitió la carne ya la podemos comer. Dice Pablo a Timoteo que todo es santificado por la palabra de Dios. Ahora, lo único que se nos prohíbe en la Biblia es la sangre, los tacos de moronga. Es lo único que no podemos comer. De todo lo demás, ya tú vas a decidir qué te comes y qué no te comes. Por ejemplo, si pasas del cuarto del quinto piso, ¿verdad?, ya te tienes que llevártela suave. Nos dijo el otro, nos la tenemos que llevar suave con los tacos del pastor, con las grasas, etcétera, etcétera. Un muchacho de 20, 30, 35 años, pues puede comer más grasas que alguien que tenga ya 50, 60 años de edad. Esto es lógico. Entonces, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces, tenemos que decidir nosotros, ¿verdad?, usando la razón y el sentido común, qué nos conviene y qué no nos conviene comer. Pero ya podemos comer carne. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que todo lo que está alrededor es para nutrir el cuerpo humano. Pero el diablo, porque el mundo está rodeado con trasciende nuestro mundo físico visible, hay un mundo espiritual donde hay entidades espirituales a nuestro alrededor que están tratando de destruirnos física y mentalmente y desde luego espiritualmente. El ataque que ahorita tiene la familia y el matrimonio es devastador. Es increíble el ataque que se ha venido contra el matrimonio y contra la familia. Pero también hay un ataque contra la comida. Y vemos nosotros los supermercados inundados de bebidas disque energetizantes. Que disque esas bebidas que tienen quién sabe qué tantas cosas que te energetizan. Y solamente ve la lista, no tiene nada del mango, ni de la guayaba, ni de la papaya, ni de la fruta. Todos son químicos. Y todo eso entra al cuerpo humano. El cuerpo humano no fue diseñado, es como un aparato que detecta lo que se puede asimilar, y entonces el cuerpo humano se resiste a las azúcares, a los químicos, y al entrar al cuerpo humano, ¿a dónde se van? Pues se van a nuestros riñones, ¿verdad? Se van a nuestro hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, y comenzamos a estar intoxicados. Y así comenzamos a darnos cuenta que comenzamos a perder aquello que Dios quiere que nosotros podamos obtener a través de los alimentos que Él creó, que son las frutas, que son las plantas, que son los vegetales. Entonces, estos árboles los creó Dios desde el principio para que supiéramos de dónde tendría que venir la alimentación. Lo mismo que las medicinas. ¿Cuántas clases de medicinas hay? La alopatía y la homeopatía. ¿Qué cosa es la alopatía? Puros químicos. Te arreglan una cosa y te descomponen otra. Entonces, todo lo que es medicinas, la mayor parte de las medicinas son químicos y tenemos que estarlos eliminando. Por ejemplo, comienza a tomar antibióticos. ¿Qué tienes que hacer? Tomar yogur lo más que puedas, porque todos los antibióticos te destruyen la flora intestinal. Y al destruirte la flora intestinal, comienza a tener problemas graves intestinales. ¿Por qué? Porque no supiste qué combinar con los antibióticos. Y cuando tomas la homeopatía, que ya es la concentración de muchas cosas, que precisamente por eso se llama homeopatía, es cuando nos damos cuenta que son concentraciones que vienen ya de productos que no tienen química y que a la larga te producen más beneficio que cualquier otra cosa. Entonces, las medicinas, ¿de dónde vienen? De las raíces de los árboles, de las plantas de los árboles, de las frutas. Si comemos las frutas que debemos de comer, las plantas que debemos de comer, los vegetales que tenemos que comer, no nos enfermaríamos como ahorita
la mayor parte de la humanidad se encuentra enferma por la comida chatarra que comienzan a comer. Ya se descubrió hace 2 meses, no sé cuántos ustedes lo leyeron, que las papitas producen a los hombres incontinencia viril. Y ya el hombre sexualmente comienza a perder su sexualidad a través de la comida chatarra. Increíble. Síguele con tus papitas. Todo eso comienza a descomponernos sin que nos demos cuenta, porque es pura cochinada. Y comienza a afectar las áreas también que son importantes para nuestra vida reproductiva. Y se calculó que el 70% del esperma se pierde en el hombre con comida chatarra. Con razón. Bueno, ya ustedes me entienden. Ahora, ¿qué otro árbol teníamos aquí en el huerto del Edén? Dice el capítulo 2, versículo 2 del Génesis, capítulo 9, y también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva fue sacado del huerto del Edén? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del capítulo 3 que dijo Dios, vamos a poner un querubín para que no regresen al huerto? Porque si Adán y Eva, ya pecando, hubieran regresado al huerto del Edén, hubieran vivido para siempre. Entonces, Dios en su misericordia los saca del huerto del Edén, porque si ellos regresaban en estado de pecado y participaban del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente en pecado. No hubiera habido posible de una salvación. Entonces, Dios prohíbe que regresen a participar del árbol de la vida para proveer el medio de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo 4000 años después. Entonces, qué interesante es esto. Y la pregunta es la siguiente. Muy bien, al sacarlos del huerto del Edén, ya no podían participar del árbol de la vida. Pregunta, estando ellos sin pecado, ¿comieron del árbol de la vida? En otras palabras, ¿Adán y Eva fueron creados eternos? ¿O fueron creados inmortales? ¿O fueron creados con la posibilidad de morir? Y esto es muy importante para que entendamos nosotros qué es el pecado. Todos nosotros somos pecadores por 2 razones. Una, porque heredamos el pecado original. O sea, aunque tú no cometieras malas acciones, tú naciste en pecado. Salmo 51, en pecado nos concibió nuestra madre. Desde Adán hasta nuestros días hemos nacido todos con una infección que ha tratado de destruirnos, y esta es la razón por la cual tenemos que morir, que se llama la muerte. Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado al mundo, al entrar el pecado al mundo vino la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos somos pecadores. Entonces una persona puede decir, es que los fariseos, por ejemplo, eran personas que no adulteraban, comían puras plantas, eran vegetarianos, hasta los mormones nos ganan porque ni café toman los mormones. Si se trata de ver quién hace menos cosas o menos acciones pecaminosas, hay cantidad de sectas que nos ganan a los cristianos. Y tenemos otras sectas, ¿verdad? Que hay mujeres cristianas que se pintan también, que se ponen pantalones. Hay otras sectas que no se ponen nada, que se visten como musulmanas hasta los pies. Otras que se ponen velo, otras que no se ponen velo. Si se tratara de agradar a Dios a través de nuestras acciones, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Por más de que te noten perifolles y parezcas momia de Guanajuato, y por más que te pintes y te arregles y parezcas árbol de Navidad, en ninguno de los extremos estamos buscando agradar a Dios, porque no es la forma que Dios escogió para que le agradáramos. No es por nuestras obras, ni por nuestra justicia. Entonces, somos pecadores porque heredamos, y al mismo tiempo somos pecadores porque cometemos malas acciones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿vamos a morir en pecado? Claro que vamos a morir en pecado. ¿Qué cristiano no va a morir en pecado? Todos. Porque hasta que venga la resurrección, se nos dará un cuerpo libre del pecado. Pero mientras tanto, somos pecadores perdonados nada más.
Pero el cristiano es pecador como los que no son cristianos, con la diferencia que nosotros hemos sido perdonados y ya no traemos arrastrando la condenación del infierno. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá a juicio. El cristiano ha sido salvado del juicio futuro del infierno, pero seguimos pecando, ya no con la continuidad que lo hacíamos antes de cristianos, pero seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo errores, somos sujetos a depresión, nos desilusionamos, tenemos la naturaleza humana. Pero tenemos ahora que ir venciendo esas cosas con el poder que nos ha dado Dios en su Espíritu Santo. Entonces es muy importante comprenderlo. Entonces, somos pecadores porque nacimos en pecado y porque cometemos acciones, las dos cosas. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué dice la Biblia el árbol de la ciencia? ¿Por qué no dice del mal nada más? Esta palabra ciencia, a los que les interesa apuntarlo en el hebreo, es la palabra D de David, W-A-T-H, dat. Y es conocimiento, se tradujo ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Dios le dice a Adán y Eva, no participen de ese fruto. Porque el día que ustedes participen de ese fruto, ustedes van a querer independizarse de mí y van a querer ustedes definir por ustedes mismos qué es el bien y qué es el mal. Entonces, yo no quiero que ustedes decidan qué es el bien y qué es el mal. Yo soy, dice Dios, el que lo va a decidir, porque yo soy el legislador de la moral. Entonces, cuando un ser humano dice, es que para mí esto es bueno, para mí esto no es malo, se está poniendo en lugar de Dios. El único parámetro que tenemos nosotros para poder saber qué es bueno y qué es malo se encuentra en la revelación que Él nos dio, que se llama la Biblia. Entonces, solo Dios es el legislador y la única autoridad para decirnos qué es bueno y qué no es malo. Y cuando el ser humano deja esto y se aísla y se independiza de Dios, comenzamos a hacer cosas que nosotros desde nuestra perspectiva y punto de vista le llamamos bueno. Esto se llama en la filosofía el relativismo. Todo es relativo. Entonces te encuentras con una persona que te dice, bueno, mira, no te metas conmigo. Para ti eso es bueno, para mí no. Para mí esto es bueno y para ti es malo. Déjame vivir mi vida. En otras palabras, no hay verdades absolutas. Cada quien haga lo que bien le parezca ante sus ojos. Esta es la razón por la cual el mundo se encuentra en la posición en que nos encontramos. Un ejemplo de la historia, el nazismo. Cuando los nazis comenzaron a invadir Polonia, se metieron a Francia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, hicieron todo lo que ustedes conocen con los campos de concentración en Auschwitz y 6 millones de judíos que mataron y gitanos y todo lo que hicieron. 2 años después, en Berlín, se llevó a cabo lo que se llamó el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, el mundo tenía que juzgar a los sobrevivientes generales de los nazis. Entonces, ahí en Berlín, a los sobrevivientes, otros escaparon y los capturaron después. Se juntaron los mejores abogados de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de Estados Unidos para juzgar a los generales nazis que sobrevivieron. Y cuando les tocaba el turno de defenderse a los generales nazis, y se les acusaba de genocidio, de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿saben ustedes lo que contestaban ellos? Es que nosotros no robábamos, expropiábamos. Se oye más bonito, ¿verdad? O sea, y el robo no es robo, es expropiar. Alguien llega y te quita tu casa por beneficio del Estado, vamos a quitar el nombre robo, es expropiar. Y en segundo lugar dijeron, nosotros no asesinábamos, eliminábamos por causa del partido. Se oye más bonito, ¿verdad? O sea, barnizaron el pecado. Al robo le pusieron expropiar, al asesinato le pusieron eliminar por causa del partido o del Estado, del Partido Nacional Socialista, que fue el que fundó los nazis. Entonces ellos dijeron, eso para ustedes es malo, para nosotros no, porque nosotros obedecíamos al Führer.
y estábamos convencidos que lo que estábamos haciendo era bueno. Entonces uno de los abogados que era judío, muy famoso, ya el otro día vimos toda su vida en la televisión, se levantó uno bajito, como de unos 55, unos 60 de estatura, y dijo a este abogado judío, que fue la máxima mente brillante del juicio de Nuremberg, es que ustedes, aparte de las órdenes que tenían que seguir, ¿se les olvidó su conciencia? ¿Qué es eso de conciencia? Dentro, ciencia, conocimientos. Todos los seres humanos, aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, olmecas, jíbaros, aucas, bárbaros, hunos, musulmanes, no musulmanes, hindúes, no hay un solo ser humano que no haya nacido con la conciencia. Algo nos dice dentro de nosotros que se erige como juez cuando hacemos algo que nos condena o que nos llena de satisfacción cuando hacemos algo malo. Bueno, por ejemplo, los indios, cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra y colonizaron Estados Unidos, en el estado de Rhode Island, en el estado de Virginia, los apaches, los sioux, los comanches, todos ellos le prohibían a sus hijas casarse si antes o tener relaciones con su esposo hasta que no se casaran. Y consideraban la virginidad la característica más grande entre las tribus. Y si una persona de una tribu entraba a quitarme a mi esposa, ellos tenían la pena de muerte, lo mataban, porque el adulterio para ellos era digno de quitar la vida a una persona que le quita la esposa al otro. ¿Quién les puso ese conocimiento entre el bien y entre el mal? Ahora, si hay este conocimiento entre el bien y entre el mal, tiene que haber un parámetro. ¿Y ese parámetro quién lo pone? El creador de todos nosotros como seres humanos. Uno de los más grandes cristianos del siglo XX se llamó C.S. Lewis. Por favor, lean sus libros. C.S. Lewis, con W como suena. C.S. Lewis escribió el problema del sufrimiento, el problema del dolor, otro problema sobre lo que es el cristianismo, y él dice que él se convirtió siendo ateo. Él era inglés, era de los más grandes ateos de Inglaterra en el siglo XX, una mente impresionante. Y dice, cuando en una universidad un estudiante me confrontó y me dijo, ¿usted tiene alguna regla para el bien y para el mal? Porque si hay el mal, tiene que haber el bien, y ¿quién va a determinar cualquiera de esas dos cosas? Dice, ante esta confrontación yo tuve que reconocer que forzosamente tenía que haber una fuerza invisible, sobrenatural, que tuviera que haber puesto el parámetro entre el bien y entre el mal. Yo no podía decir, no existe Dios. Y si no existe Dios, todo está permitido. Porque si no existe Dios, el bien para ti es lo que tú dices y el mal para mí es lo que yo digo. ¿Me van siguiendo? O sea, todo es relativo. Entonces no me condenes si yo soy homosexual. Si eres heterosexual, está muy bien, pero yo soy homosexual, no te metas con mi vida. Como cuando una vez aterrizó el presidente Reagan en Inglaterra, en Nueva York, y se acercó un periodista y le dijo al presidente Reagan, para usted, ¿qué cosa es el homosexualismo? Y entonces él contestó, ¿verdad? Pues es pecado. Y entonces el periodista le contestó, bueno, eso dice usted, pero para nosotros no lo es. Y el presidente Reagan, en sus últimos 6 meses de gobierno, le contestó al periodista, es que no importa ni lo que yo diga, ni lo que usted dice, sino lo que dice Dios en la Biblia. Y dice la palabra de Dios, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es lo que nosotros digamos, sino lo que la Biblia dice. El otro día le platicaba a mi esposa que nosotros amamos aquí en la iglesia, tenemos homosexuales, tenemos lesbianas. La iglesia es un hospital, para eso está, los queremos ayudar. Y me dice un muchacho, ¿verdad?, con tendencias homosexuales, es que usted es un homofóbico. Y yo le contesté, sígueme con mucho cuidado. Le pregunté, ¿tú sabes lo que significa la palabra homofóbico? Homo, hombre, fobia, agresor, o en contra de, o con odio a algo. Le dije, el homofóbico es el que odia a los hombres. Entonces, ¿quién es homofóbico? ¿Tú o yo? Porque tú odias tu hombría y tu masculinidad
con la que la naturaleza te proveyó. ¿Quién es el homofóbico entonces? Y se dio cuenta que al estarnos catalogándonos como homofóbicos, ellos son los homofóbicos, porque odian su masculinidad, odian ser hombres. ¡Qué ironía! Entonces, qué increíble que ni siquiera puedan ellos saber cuando traten de decirnos, bueno, es que ustedes son homofóbicos, cuando ellos son los homofóbicos. Una persona que niega su naturaleza está diciendo, Dios, te equivocaste, yo soy mujer, yo no soy hombre. Y aunque tú te operes los genitales y te conviertas en un transgénero, nunca podrás negar que tienes el cromosoma Y, que es el que determina que eres macho camacho. No se puede negar la naturaleza ni la biología. Olvidémonos de la Biblia. La biología, la genética, la naturaleza nos muestran el género con el cual nacimos. No hay 3 géneros ni hay 4 géneros. Hay 2 géneros, varón y hembra, macho y hembra. No hay más que 2 géneros en la palabra de Dios. Entonces, cuando platicamos con ellos, ¿verdad? Les decimos, nosotros queremos ayudarlos y queremos decirles simplemente que tenemos que sacarlos de ese medio en el que se encuentran para que Dios pueda restaurarte, porque si tú sigues en este camino, te vas a condenar. Vas a condenarte a ti, a tus amistades que tú quieres, y vas a destruir tu propia naturaleza, porque está calculado que el 70%, escuchen esto, por la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, el 70% de las personas transgénero se suicidan. Esto es alarmante. ¿Por qué se suicidan? Porque siendo una naturaleza, se cambian sus genitales, se transforman en otro, pero no pueden cambiar su biología, ni tampoco su manera de pensar. Algo sucede en la mente cuando niegas tu naturaleza y comienzas a decir, yo no soy lo que yo soy ni lo que yo nací, y comienza a descomponerse las neuronas que provocan un estado de falta de identidad, porque no son ni una cosa ni son la otra cosa. Y entonces este choque psicológico lleva a la persona a quitarse la vida, a finalmente aceptar que algo pasa que no pueden aceptar ni lo pueden negar: la creación de Dios. En fin, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este mundo nos encontramos, donde cada quien decide lo que es bueno y lo que es mal, y es Dios el que nos dice. Dios creó el sexo con el propósito de ser usado. Es el impulso biológico más maravilloso que Dios nos ha dado después de la comida. Pregúntaselo a cualquier casado. Pero el sexo, Dios lo diseñó para que nunca fuera usado antes del matrimonio y ya del matrimonio con nadie que no sea tu compañero o tu compañera. ¿Por qué? Porque usando el sexo antes o después, la Biblia le llama fornicar o adulterio. Ya no hablemos de las transgresiones como el bestialismo y el sadomasoquismo, que ya son perversiones sexuales, porque la Biblia condena todas estas cosas. Y cuando la Biblia le llama, ¿verdad?, que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el usar el sexo antes del matrimonio está demostrado por la psicología, la psiquiatría y todas las demás conocimientos y disciplinas académicas, que las muchachas, madres solteras, ya se fue tu novio, te quedaste embarazada, eso y el otro, vergüenza, culpa, tienes que detener tus estudios, en fin. No necesitamos más que acudir a la historia y a la experiencia para darnos cuenta que algo está mal cuando el sexo se usa fuera de las normas y los lineamientos y los parámetros que Dios estableció en su palabra. Mis mandamientos, no hay nada torcido ni perverso en ellos, dice el Señor, son vida a los que lo abrazan. Y la sabiduría te puede dar y convertirte en árbol de vida dentro de tu vida cuando tú obedeces lo que yo te mando, dice el Señor. No somos dioses. Y al creernos dioses es el mundo en el que se encuentra en la autodestrucción. Muy bien, ahora vayamos a ver los ríos del huerto del Edén. Versículo 10 en adelante. De estos ríos, 3 son conocidos y 1 es desconocido. Recordemos que el Edén era un área grandísima y de ahí salían 4 brazos. Después del diluvio hubo una alteración de estos ríos, de uno tal vez, pero no de los otros 3. Y estos 3 ríos
de acuerdo a la historia y a la arqueología, siguen exactamente en la geografía en la que la Biblia los sitúa. Esto es increíble también. Dice así: y salía de Edén, Génesis 2, versículo 10, un río para regar el huerto, o sea, nada más el huerto del Edén. De allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. Esta palabra Pisón, de acuerdo a los más antiguos escritos de los hebreos y de los judíos y de los sumerios, es el río Nilo. Si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia, es el río Nilo. ¿Cómo lo sabemos? Porque se menciona la tierra de Ávila. Y esta tierra se encuentra actualmente localizada en Arabia Central y al oriente de la nación de Israel. Se menciona que en esta área geográfica había oro. Abróchense el cinturón, lo que vamos a escuchar ahorita. Oro, bedelio y ónice. El bedelio es una especie como de resina, como una goma aromática suave, que como lo que emiten los árboles, o como la cera de los árboles o las plantas. Y el ónice es una piedra ágata de colores claros y oscuros. En otras palabras, se está enfatizando que alrededor de este río había tierras con gemas o piedras preciosas, y son precisamente las mismas piedras que se mencionan en el huerto del Edén, donde estuvo Lucifer. Vayamos a Ezequiel 28. Antes de que digan, no sé cuántos de ustedes sabían que antes de que Dios creara al ser humano en el planeta Tierra, donde tú y yo nos encontramos, Lucifer, que después se le llama, que no es su nombre, Satanás no es su nombre, el diablo no es su nombre. El nombre de este querubín es Lucifer, el que porta la luz. Cuando cayó, se le cambió el nombre a el enemigo de Dios. Y la palabra enemigo en el hebreo es Satán. Entonces, Satanás significa enemigo de Dios o adversario. Y después se le puso el diablo en el griego. Y esta palabra diabolos en el griego significa el que calumnia o el que acusa. Entonces son títulos. Por ejemplo, mencionamos al licenciado Carlos Jiménez. La palabra licenciado es el título de esa persona, no es su nombre es Carlos, Jiménez es su apellido. Entonces, cuando estamos hablando de Satanás, no es su nombre, es un título que la Biblia le da. Para que tengamos cuenta, este título se asocia con la enemistad que él tiene contra Dios y contra todos los que siguen a su Hijo Jesucristo. Entonces, en Ezequiel 28, versículo 13, encontramos la creación de Lucifer. Y dice, en Metepec. ¿Eso dice? No, ¿verdad? En Edén, en la tierra del Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra en tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos pues nosotros que el Edén antes de Adán y Eva no era un Edén frutal ni un jardín, sino que era un jardín de piedras preciosas. Y cuando vemos nosotros en el versículo 13 que acabamos de leer, que los vestidos de Satanás no eran hojas de higuera, ni se vestía con plantas Satanás, sino que toda la vestidura de Satanás eran puras piedras preciosas. Y lo más asombroso de todo esto es que las piedras preciosas que se mencionan en el versículo 13
son las mismas piedras preciosas que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba en el efod. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una hilera de 4 piedras, de 3, de 4, de 4, de 4, 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, y eran las piedras que se encuentran aquí. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio a Dios, las piedras representaban a Israel. O sea, él entraba representando a la nación de Israel en cada piedra preciosa, porque ante los ojos de Dios somos piedras preciosas, ¿verdad? Somos lo máximo que Dios ha podido adquirir en toda su creación. Entonces, vemos con nosotros que cuando comenzamos a unir precepto sobre precepto en la Biblia, línea sobre línea, cuando comenzamos en la Biblia a unir versículos de Génesis con Ezequiel o con Daniel o con el Apocalipsis, comenzamos a armar un rompecabezas y comenzamos a entender, ya que unimos todos los versículos adecuados, se puede trazar una doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Cuando hablamos de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas escriturales, ortodoxas de la palabra de Dios. Y cuando una secta se forma, por ejemplo, los Testigos de Jehová, es una secta. Los Testigos de Jehová nacieron en 1880 más o menos, por un hombre llamado el juez Russell, y dijo que Cristo venía en 1914 y que el mundo se iba a acabar. No se acabó. No, me equivoqué, dijo, en 1924 tampoco se cumplió. Muy bien, a la luz de la Biblia, el fundador y el director de esta secta fue un falso profeta. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que no tiene un fundamento, que sea Jesucristo y la Biblia, no puede ser una sana doctrina, sino tiene que ser una secta. Esta es la diferencia entre las sectas y el cristianismo. Hace algunas semanas acaba de caer un líder de una secta llamada La Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara. Desgraciadamente, los medios de comunicación no saben diferenciar entre una secta y el cristianismo o las organizaciones cristianas. Y comenzaron a decir, pues que era cristiano, ¿verdad? Y es una secta, no son cristianos. ¿Cómo sabemos? Porque este hombre lo adoraban como Dios. Al entrar a su iglesia, lo comenzaban a adorar como Dios. Y ya viene una secuela, ¿verdad?, de pecados y de problemas, donde finalmente, pues, todo esto tiene que salir a la luz. Pero los cristianos evangélicos no pertenecen, ¿verdad?, ni ellos pertenecen a los cristianos evangélicos. Y esto hay que aclararlo a los medios de comunicación, porque se nos dice, ya ves, cayó ahí un pastor. Espérame tantito, era pastor, pero ¿pastor de qué? No era pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para trazar doctrinas. En segundo lugar, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 13, tenemos el segundo río. El nombre del segundo río, versículo 13, es el Gihón. Este río se descubre y es de nombre desconocido. Es el único río que es desconocido y que rodea la tierra de Cus. ¿Quién es Cus? Si lees Génesis capítulo 10, vas a encontrar que Cus es el que desciende de Canaán o de Cam, uno de los 3 hijos de Noé que poblaron el continente africano. Jafet pobló el continente europeo, los anglosajones, y Sem, los semitas, todo el Asia Menor con el Medio Oriente. Entonces, lo único que sabemos es que este río rodeaba el norte y la parte oriental del África. No sabemos hasta ahorita qué río es. El tercer río, versículo 14. El nombre del tercer río es Hidekel. Es el que va al oriente de Asiria y sabemos que este es el río Tigris. Claramente se nos da su situación geográfica. El río Tigris cruza todo lo que es el Medio Oriente. Y el cuarto río, el Éufrates. El Éufrates nace en Turquía, desemboca en el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico, y son los 2 ríos que vienen todo Siria, Irak, Israel. Todos estos ríos, ¿verdad? El Nilo, todos estos ríos corren por todos lados
en la zona geográfica de Israel, y muchos creen que este río desconocido, que todavía no pueden asegurar cuál es el río Jordán. Cuando el año que entra les anuncio, vamos a ir a Israel y vamos a planear el viaje a Israel. Ojalá que no sea el último. O a muchos que nos agarre allá, ¿verdad? Si nos agarra allá, pues mejor. Pero vamos a planear un viaje maravilloso el año que entra a Israel, y vamos a ver todo esto a la luz de la Biblia en cada lugar donde vamos a estar. Y vemos nosotros que este río Éufrates tiene 2.900 kilómetros de largo, el río Éufrates. Y es interesantísimo, para terminar, que el río Éufrates, ahí se encuentran 4 principados satánicos amarrados. Ahí en el río Éufrates se encuentran 4 principados o 4 ángeles caídos que van a ser desatados en el tiempo de la tribulación. Vayamos y veámoslo en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 15. Apocalipsis 9, del 13 al 15. Y dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuernos del altar, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Bravo. Eso dice. Y dice, no, con razón tantos ahogados hay en el río Bravo, ¿verdad? No. Aquí dice claramente el río Éufrates. Vean ustedes, al principio de la Biblia y al final de la Biblia se mencionan zonas geográficas que la Biblia termina mencionando como las áreas donde va a terminar la humanidad. Y precisamente por eso nosotros sabemos que el huerto del Edén o el jardín del Edén se encontraba en la zona que es entre Siria, Irak e Israel. Y vamos a ver en la próxima conferencia muy claramente que todo apunta para que realmente el huerto del Edén se encontraba en lo que es ahora la ciudad de Jerusalén. Porque ahí comienza la humanidad, ahí Abraham iba a sacrificar a su hijo, ahí fue donde Jesucristo murió, fue enterrado, resucitado, ascendió, ahí Cristo va a regresar, ahí tendrá lugar la tercera guerra mundial. Es el centro, el epicentro, podríamos llamar el ombligo de Dios, el área geográfica de Israel. Y esta es la razón por la cual dice Zacarías 12 del 2 al 3 que Jerusalén se va a convertir, antes de que venga Cristo, en el odio internacional por el antisemitismo que hay en contra de esta área geográfica, porque es la única nación democrática, es la única nación que ha prosperado, es la única nación donde de los 100 podríamos llamar premios Nobel, 63% han sido judíos los que han ganado los premios Nobel de medicina, de química, de física, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un odio jarocho en contra de la tierra de Israel, por lo que vamos a ver con más profundidad en la próxima conferencia de que realmente el huerto del Edén se encontraba en esa área geográfica, y por lo menos la locación aproximada del huerto del Edén es conocida porque se encontraba entre el Tigris y entre el Éufrates, en el área de la antigua Asiria y Babilonia o la Mesopotamia. Qué triste es que hemos platicado con muchos paleontólogos y arqueólogos y nos han dicho que el origen de la humanidad fue en África, sin ninguna base, simplemente que ahí comenzó la raza humana. Pero la Biblia nos muestra claramente y a través de la geografía y de la historia que tuvo su lugar precisamente en el Medio Oriente, donde va a terminar también la raza humana. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana.